Acá tenemos el motivo gráfico, supongo que la recordarán a Lila. Si no la recuerdan como Lila, la recordarán por la imagen, que es icónica. Ya a nivel universal, esta foto de Alexander Rodchenko ya se ha transformado en un clásico de la fotografía por un lado y de la historia de la cartelería, del diseño gráfico por el otro. Así que ya vamos a ver. Y nada, cuando pensaba en la música para ilustrar la tapa y como para mover un poco el esqueleto en esta primavera naciente, se me ocurrió siempre es bueno volver a los Beatles. Digo, pucha, volvemos a los rusos, volvemos a los constructivistas, y de algún modo el tema de Paul vino bárbaro. Pero vino bárbaro también por otras razones. Hoy vamos a hablar de comunicación y no, miro para el costado porque hay dos palomas que se están matando. Para el tema de la comunicación vino bien también el tema de Paul, porque muchas veces más allá del esfuerzo que hagamos como comunicadores, acá me pongo en el rol de comunicador en un amplio sentido, digamos, uno siempre comunica en la vida, interactuando en la cultura, pero a veces lo hace de manera profesional. Desde el diseño somos comunicadores natos, que vamos puliendo a partir de la formación esas capacidades, pero no solo aprendemos a comunicar a partir de los sistemas, de los productos, de los servicios en sí, sino también a partir de lo que llevan como mensaje implícito, a veces explícito, otras, desde también su apariencia, desde su superficie, desde las características más sensoriales, ¿no? más ligadas a lo perceptual. Como comunicadores, decía, muchas veces nosotros tenemos un propósito que va ligado a los objetivos generales de esa propuesta de diseño, y a veces la gente entiende lo que quiere entender. Y está muy bien eso. Digo que venía bien el tema de Paul porque en realidad Back in the USSR es un tema del álbum blanco que fue muy resistido por la derecha fundamentalmente norteamericana. En ese sentido los británicos son un poquito más amplios, porque lo consideraban una propaganda izquierdista, cuando en realidad es un tema bastante volado de Paul, que habla de una hipotética vuelta a Rusia de un ruso que tomaba un vuelo desde Londres, creo, no me acuerdo cómo era el tema. Y a veces, independientemente del mensaje que uno quiera enviar, la gente va a comprender lo que uno quiere decir o lo que uno quiere comunicar en función de su propia perspectiva cultural. Y eso es como inevitable. Lo que sí es que podemos tenerlo en cuenta desde el punto de vista del diseño, desde la propuesta, desde las bases, tratando de acomodarnos a la cultura a la que va dirigido. Obviamente, volviendo al tema de Paul, seguramente no debe haber habido, él decía que era un homenaje a la mujer rusa y simplemente una especie de historia absurda, o por lo menos sin demasiado interés en un mensaje, pero seguramente nada en el caso de los Beatles era casual. Vamos ahora al motivo gráfico de la tapa. Después vamos a insistir quizá en el tema de que cada quien entiende o escucha lo que quiere escuchar. Pero vamos al motivo gráfico de la tapa. Supongo que la recuerdan a Lila. Ya lo dijimos, era la mujer de Mayakovsky. Era del círculo de la intelectualidad, del arte de la Rusia de los 20, de la segunda década y de la tercera. Malas lenguas, no sé si malas, o hablan de que eran amantes con Rodchenko, probablemente tenían algún tipo de relación abierta y Mayakovsky no tenía problema. Supongo que no mucho porque era muy grandote, si no Rodchenko hubiera quedado bastante abollado. Era un tipo muy grande, Mayakovsky, muy grandote físicamente. Lila, acá la vemos, bella modelo que Rodchenko utiliza como, vuelvo a decir, modelo de esta foto,
que se transformó en un ícono, de la comunicación multidimensionalmente, como les decía, desde la fotografía, desde el diseño gráfico y también desde la estructura propia de la foto en sí, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que luego fue el objetivo final de esta foto, o el uso final de esta foto, que fue para un afiche de libros. Ya lo vamos a ver después. El nombre de la clase hace referencia a eso, a la visibilidad o a la comunicación de nuestras propuestas de diseño, tanto del producto en sí como de los procesos, en función de lo que va a venir. Nos quedamos con la foto de Lila y vamos a tratar de recorrer un poquito algunas cuestiones intuitivas de Rodchenko, pero también algunas cuestiones mucho más pensadas a la hora de tomar esta foto, porque para aquellos que practican la fotografía, ya deben haber comprendido, más allá de lo mucho de intuición que hay en el arte de la fotografía, de que uno busca, evidentemente, construir una imagen en función de un marco. Ahora nos ayuda mucho también la pantalla del celular, como nos ayudaban las pantallas de las cámaras digitales, aunque anteriormente teníamos un visor en el que había que meter el ojo y acomodar la vista en una situación mucho más incómoda, pero también se buscaba lo mismo. A veces el resultado no era igual en función de lo que se revelaba, pero siempre el objetivo era construir una imagen en función de un marco. Ese marco limita, y en ese límite entran todos los elementos del mensaje. En este caso, en esta foto, a Lila gritando, lo que luego Rodchenko terminó utilizando como grito para la palabra libros, para el afiche conocido. Si empezamos a deconstruir la imagen de la foto original de Rodchenko, en función de cuadrados o rectángulos, o ese tipo de cosas, empezamos a comprender, más allá de que yo he hecho un recorte propiamente de la foto, pero mínimo, empezamos a trazar lo que sería, digamos, un eje o un par de ejes como para separar a un cuadrado perfecto de la foto, y notamos que pasa por el ojo y por la boca de Lila. También por la mano, que es un elemento que hace como de bocina. Pero también empezamos a trazar otro tipo de ejes. El otro cuadrado que se tira sobre la derecha, si trazamos las diagonales, encontramos un punto o un nexo o un foco, que sería el que justamente se construye entre la boca emitiendo un mensaje y la mano como bocina. Y la mano puesta ahí como amplificador de ese mensaje. Si trazamos las diagonales de lo que sería la foto como rectángulo, en un sentido tenemos una diagonal que atraviesa ese canal de emisión del mensaje a partir de lo que es la garganta y la mano como amplificador. Si trazamos la otra diagonal, tenemos al cuello, a la garganta y a la boca también. Si escuchan la sirena, no sé si este micrófono es direccional o es amplio, pero se escucha una sirena ahí de fondo. Espero que no sean incendios. Acá tenemos los bomberos cerca. Volvemos a cruzar las diagonales y tenemos ahí como el núcleo, ¿no? Lo que sería la zona de las cuerdas vocales. Este tipo de ejercicio con la fotografía, insisto, uno lo puede hacer para descubrir cuáles eran las valoraciones, pero más de tipo intuitivo, que hacía el fotógrafo antes de sacar la foto, a la hora de encuadrar, pero también más racionales, más reflexivas, más pensando en función de construir un mensaje con los elementos que están dentro de ese marco. Fíjense ahora, haciendo una parcialización de las diagonales, cómo se termina de concretar esta idea de megáfono, de amplificación de la voz, que es lo que Rodchenko, con las dos diagonales, ¿no? Tanto la del cuadrado como la del rectángulo, que es la que Rodchenko después termina utilizando en aquel mítico anuncio. Digo libros porque la palabra que está aquí en cirílico es la palabra de libros. Tenemos una querida, egresada, muy querida, particularmente por esta cátedra,
aparte porque estuvo haciendo ascripción aquí y curso, que es María Samsonova. María Samsonova cursó con nosotros toda la carrera. Ella es de nacimiento, es rusa de nacimiento y nos ayuda mucho con el tema del cirílico. Gran persona aparte, muy querida por nosotros. Insisto, gran fotógrafa también. La Mari nos decía que justamente lo que dice acá en cirílico en rojo es la palabra libros, porque lo que se publicitaba acá era justamente eso, la venta de libros. Ese era el objetivo de este anuncio, tan clásico de Rodchenko. Bien, vámonos ahora al terreno todavía más abstracto y más teórico, de la comunicación, y seguimos con los rusos. Por eso el Back in the USSR de Paul. Aquí aparece en el Zócalo el nombre de Roman Jakobson, aparece Lopoyaz como nombre también, y aparece una fecha, el 14 con el 23, o entre el 14 y el 23, que parece una clase de historia. Y lo es en parte porque nos estamos remitiendo a una, llamémosle institución, una asociación en realidad, en ese momento no existía el concepto de lingüista, pero sí eh, la figura de aquellos estudiosos del lenguaje. El Opoyas es un análogo a lo que para nosotros fue el Okmoku. No sé si se acuerdan de las clases de Historia 1, en donde hablábamos de esa asociación o agrupación de artistas jóvenes, en donde estaba Rodchenko, Stepanova, Popov, Miturich y toda esa gente. Fíjense que en el mismo marco, contemporáneamente, a pesar de que la revolución todavía no era un hecho concreto, pero sí un hecho latente, recuerden la guerra ruso-japonesa y lo que hablábamos en primer año del motín del acorazado Potemkin y demás, la revolución era un hecho latente, un hecho palpable en la cultura rusa, y todo se estaba renovando paulatinamente. El estudio de la lengua también, y el estudio de la comunicación dentro de ese estudio también. Roman Jakobson es uno de los personajes más notables de esa época. De hecho, él construyó un esquema para explicar el acto comunicativo que todavía hoy sobrevive como base teórica para muchos de los abordajes teóricos de este tema, digamos, de lo que tiene que ver con la comunicación. Él construye un esquema en donde establece, o por lo menos identifica, a las variables básicas o mínimas, a las componentes mínimas de ese complejo que es el acto comunicativo. Obviamente, en todo acto comunicativo hay un mensaje, primero que nada. Primero que nada porque ese mensaje es un acto de un determinado emisor orientado hacia un determinado receptor o receptora. Allí ya tenemos básicamente todo el acto comunicativo casi como completo, diría. En realidad faltan muchas otras cosas, pero tenemos la emisión de un mensaje, tenemos en esa emisión a la persona de una receptora o de un receptor, y de una emisora o un emisor, y finalmente como objetivo y como punto final de esa emisión a una receptora. En este momento ustedes están recorriendo partes del proceso en donde tienen que establecer justamente cuál es la calidad o la condición o la función, la estructura de ese mensaje que ustedes van a emitir multidimensional y multidireccionalmente hacia muchos receptores. Porque están hablando de una propuesta de diseño que, por ejemplo, hoy hay un taller que tiene preentrega, o sea que tiene ya ese mensaje construido y establecido, y tienen receptores, que son los pares del taller y también el equipo de la cátedra. Pero también están pensando en la emisión de ese mensaje en función de la recepción que tendrán hipotéticas usuarias. También hay otros actores comprometidos, y de eso vamos a tratar de hablar un poquito en esta clase.
Pero el esquema, el acto comunicativo no se limita a eso. Hay siempre un feedback. La flecha vuelve en el sentido de que siempre, desde la recepción de cualquier mensaje, hay una reacción. Como en cualquier acto físico, digamos, siempre hay una reacción a toda fuerza que se aplica en determinada dirección. Hay un rebote. Ese rebote es parte del acto comunicativo y es fundamental que lo tengamos en cuenta. De hecho, en todas las instancias de validación que hemos hecho en todas estas semanas, hemos tenido justamente ese rebote y hemos tenido que saber aprovecharlo. Si no lo han sabido aprovechar, supongo que tendrán en reserva esa información y podrán hacer. Pero todo esto se construye en función de, digamos, la emisión de este mensaje, pero necesita del soporte de un canal. Los canales son inmensamente variados y dependen de los contextos en donde se establezca ese acto de comunicación, ese hecho comunicativo. Los canales pueden ser muchos, insisto, pero también dependen de la instancia, el momento. Como les decía recién, en una preentrega, el canal para la comunicación será la instancia educativa, el taller de diseño. Ese es el ámbito o el canal propicio. Del mismo modo que yo necesito para llevar agua de un punto a otro un determinado canal, que puede ser un caño de agua o puede ser una acequia. Acá yo para llevar el mensaje necesito algo que me lo contenga. En este caso es el taller de diseño en nuestro ámbito académico. En otro caso puede ser una operación comercial para ubicar un producto o un servicio en el mercado. El contexto es lo que culturalmente construye o concretamente representa a los elementos de la cultura que me van justamente tiñendo a ese mensaje y condicionando a las características de ese canal. Recién hablábamos del tema de Paul para el álbum blanco, más allá de que esté filmado por Lennon también. No fue la misma recepción la que tuvo ese mensaje en la propia Gran Bretaña, en gran parte del mundo, que la que tuvo en Estados Unidos, y particularmente en el ámbito de la derecha. Por eso hablaba al principio de que, independientemente de la calidad del mensaje, independientemente inclusive de la calidad del receptor o de la receptora, cuando digo calidad, me refiero a la formación en función de lo que yo estoy intentando emitir como comunicación. Más allá de todo eso, incide muchísimo, influye muchísimo las características del contexto. Ese contexto para nosotros, particularmente ahora en diseño industrial 3A, tiene que ver con lo recorrido en el proceso y con las diferentes actrices, actores que vamos a tener en cada escenario que compromete a este servicio producto, a este sistema. Esos escenarios tienen que ver con las instancias de resolución, de producción, de distribución, de comercialización, de experiencia o de uso y de destino final o de función de este sistema producto-servicio. Cada uno de esos escenarios determinará características distintas del contexto y necesitará de canales diferentes para la emisión de ese mensaje. No es lo mismo comunicarle a mi equipo de diseño, en este caso representado por los pares y por el equipo de cátedra en el taller, de todo lo que tiene que ver con la resolución de este sistema producto-servicio. No es lo mismo eso que la comunicación que yo necesito, o el mensaje que yo necesito emitir, a lo que son los proveedores de la concreción de ese sistema producto-servicio. Muy distinto ahí necesito planos concretos, planillas de costos, planillas de materiales, datos mucho más duros de lo que tiene que ver con los procesos que van a terminar materializando eso.
inclusive aunque se trate de cuestiones en apariencia intangibles en su fase final, sobre todo la de uso. Obviamente ese tipo de mensaje no va a ser igual a los de los canales de distribución de ese sistema producto-servicio. No va a ser lo mismo una imagen de venta o inclusive una de lo que puede tener que ver con la logística del producto, como puede ser parte del pack, o un pack en el que sobrevivan o convivan, más que sobrevivir, pero sobrevivir en esa convivencia, información o mensaje que tenga que ver con la distribución y con la misma comercialización o con la imagen de marca o de empresa. Ahí ya estoy pisando ese otro escenario de comercialización, pero tampoco es lo mismo que el mensaje que yo necesito emitir para esa usuaria, ese usuario que finalmente va a abrir el paquete y va a necesitar usar un producto para él que muchas veces necesitará de un manual. Generalmente el manual de diseño tiene que ver con una, eh, un apéndice que está mostrando a las claras que mi producto o mi servicio no está mostrando eh, con precisión qué es lo que se puede hacer con él. Esto que hablábamos de la affordance la otra vez con Rodrigo y con todos. Pero tampoco va a ser la misma información que yo necesite para las instancias de destino final. Cuando alguien en una cadena de final de manejo de residuos sólidos urbanos reciba determinado producto y pueda tener claramente la información de qué se puede hacer con cada una de sus partes o puede ser fácilmente desarmable, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo cada escenario, en función de las distintas etapas del proceso del ciclo de vida del propio producto, va a necesitar de mensajes diferentes. Y muchas veces, varios de ellos van a ser necesariamente simultáneos. En función de tres dimensiones distintas del producto. Fíjense cómo. Estamos hablando de 6 escenarios. Primero estamos hablando de un esquema de comunicación en donde hay un montón de variables. Tenemos al mensaje, tenemos al emisor o la emisora, tenemos a la receptora o el receptor, tenemos el feedback de esa recepción del mensaje, tenemos el canal que contiene ese mensaje y tenemos las características del contexto. Cada una de esas o de esos contextos pueden reducirse o resumirse también a contextos parciales en función de los escenarios, tanto para la resolución del producto, en las etapas de diseño, para la producción, en lo que tiene que ver con la concreción, en la logística o distribución, la comercialización, en la experiencia y la defunción. Fíjese todas las variables que han intervenido y cómo cada una de esas variables implica un nivel de complejidad grande a la hora de pensar cómo comunicar lo que estamos diseñando. Si a eso le sumamos que el producto tiene, el sistema, el servicio, tiene 3 dimensiones aparte. Esto lo estamos sacando de este libro Diseño de Productos de la UIA, que es muy parecido a la guía de buenas prácticas. Es muy, muy parecido. Así que cualquiera de los dos anda muy bien. Yo tengo en papel a este diseño de productos, me cuesta menos leerlo que el PDF en pantalla, por eso me remito a él. Pero es muy, muy parecido al guía de buenas prácticas. Así que ese sí lo tienen ustedes en PDF. Ahí se habla de 3 dimensiones. La dimensión tangible de este sistema producto-servicio, la dimensión práctica y la dimensión simbólica. Estas dimensiones complejizan aún más cada uno de los escenarios y cada uno de los contextos para los que yo tengo que pensar las características del mensaje o de comunicación de mi producto. Es difícil diseñar. Claramente está puesto aquí. Mucho de esto nosotros lo hacemos de manera intuitiva, sí. ¿Está bien eso? No, no necesariamente. Al menos uno puede avanzar de manera intuitiva, pero empezar a reforzar de manera más intelectual algunas cuestiones que uno toma como decisión a la hora de hacer diseño. Entonces, van a encontrar ya claramente que esto de tangibilidad, de practicidad y de dimensión simbólica tiene que ver con otras cosas que hemos estado charlando de otras teorías, ¿no? Espero que sea así. Pero todos estos ejes se cruzan, gente. Acuérdense, las dimensiones tangibles tienen que ver con eso que va directamente vinculado a lo perceptual,
lo práctico obviamente a las cuestiones de uso, a lo que Norman llamaba conductual o llama conductual, y lo simbólico a lo que Norman llama lo reflexivo. Por eso ese paralelo lo podemos construir desde esto que estamos hablando, de lo que plantea este libro, que en realidad habla de otras palabras o con otros conceptos, pero ya hemos hablado acá de que nosotros tenemos que tener la libertad de usar los conceptos que nos vengan bien. En el libro de UIA y de la Guía de Buenas Prácticas habla de tangibilidad, de dimensión básica del producto y de producto ampliado. Se habla mucho de esto, fundamentalmente en la bibliografía que construye tanto la que tenemos del INTI como las del CMD. Y tiene que ver justamente con eso, con esa ampliación de una idea de producto que va como construyendo una red de sinapsis. ¿Saben lo que son las sinapsis, no? La sinapsis es aquellas conexiones que van concretándose o dándose entre neurona y neurona, lo que va tejiendo una red, que es lo que en definitiva configura nuestra capacidad cerebral. Bueno, nuestro producto, sistema o servicio necesita establecer con la cultura algún tipo de conexión análoga a la sinapsis de manera de poder convivir inteligentemente dentro de esa red, participar inteligentemente dentro de esa red. Pero si ponemos en paralelo estos conceptos de Luria con del INTI con lo de Donald Norman, volvemos a lo mismo, ¿no? A esta cosa del plano visceral, el plano conductual y el plano reflexivo. Fíjense que todas las teorías de tratamiento del sistema producto-servicio, en lo que tenga que ver con la comunicación o con la relación de interfase de producto con usuario o con uso, o a lo que tenga que ver con la concepción desde el punto de vista del diseño, pasan por los mismos planos, por los mismos tres planos. Que o casualmente, como ya le dije en algún momento en alguna clase, creo que fue la de homeostasis del riesgo, se corresponden en paralelo con nuestras tres funciones cerebrales. La del paliocéfalo, la de el córtex y la del neocórtex. En cuanto a lo visceral, a lo conductual y a lo reflexivo. Todo tiene un porqué. Entonces, cuando yo entiendo ese porqué, estoy en condiciones de manejar con mucha más eficiencia las herramientas de diseño que yo tengo. Porque yo necesito construir vectores para que esa comunicación sea más eficaz en cuanto a lo que yo tengo que establecer como relación con ese usuario o ese usuario en lo que hace a la dimensión de producto, en lo que hace a la dimensión de comunicación o en lo que hace a la dimensión de la experiencia. Vuelvo a repetir, son conceptos que nosotros ponemos acá como para seguir ilustrando y seguir ampliando. Ustedes se pueden quedar con una sola columna, si les queda bien la de Norman, si les queda bien la de la UIA, si les queda bien la primera que nosotros construimos o la última, cualquiera sea, inclusive una inventada por ustedes, pero que refiera a esas tres dimensiones de la relación que tenemos con los productos, con los servicios, con los sistemas en general, y que tienen que ver con eso, con una dimensión paleocefálica, con una dimensión cortesiana, o como se diga, o neocortesiana, con una dimensión visceral, con una dimensión conductual o con una dimensión reflexiva. O si quieren, con una dimensión perceptual, con una dimensión de uso, con una dimensión de construcción de símbolos en la cultura. Como le quieran llamar, no importa, es que identifiquen esas tres dimensiones para poder construir vectores que se asocien de manera distinta a esas tres dimensiones. Lo perceptual básico puede tener que ver con decisiones de color o de textura, pero también simultáneamente esa decisión de colores o texturas pueden tener que ver con algún otro tipo de mensaje más simbólico. Yo me estoy reconstruyendo, recauchutando una silla balance que tengo hace 30 años, 25 años me regaló mi suegro, que la hizo él, copiándola de un modelo europeo, porque él es catalán y anduvo por allá, y me construyó la silla acá y no la pudo vender y me la regaló a mí. Yo estoy chocho, hace 25 años que la uso. Miro para allá porque la tengo acá cerquita. La estoy recauchutando y ya pensé en si la pintaba la estructura de negro y le ponía el asiento rojo y azul,
en el apoyo de las rodillas, como la Red and Blue, o roja y negra, como los constructivistas, y al final la voy a dejar como está nomás, porque no consigo, si ya está cromada, la tengo que enarenar para poder pues, pintar y no tengo. Pero hay un mensaje ahí que tiene que ver con una decisión de color que podría apuntar a una cuestión más perceptual, me llame la atención, simplemente me gustan los colores primarios, pero ya una cuestión reflexiva que vaya mucho más allá y que tenga que ver con la asociación con un tipo de estética. Después, bueno, lo que tiene que ver con sentarse con una silla Balance, tiene que ver con lo conductual. Es bastante interesante, si no han tenido esa experiencia. Entonces, esas tres dimensiones de los vectores que ustedes deben construir y que han construido ya. Vuelvo al ejemplo del taller que hoy tiene preentrega. A cualquiera de los tres o los tres. Porque en realidad en instancia de preentrega están siempre. Ustedes tienen que pensar en vectores que tengan una potencial posibilidad de sinapsis, ya que volvemos al término de conexión, en función de estas dimensiones de lo que yo estoy proponiendo. La dimensión producto, la dimensión comunicación y la dimensión experiencia. La dimensión servicio, la dimensión comunicación y la dimensión experiencia. Si quieren, para no caer siempre en la denominación de producto. Pasa que es como demasiado engorroso poner siempre sistema, producto, servicio. En definitiva, es un producto cultural lo que estamos desarrollando, no más que eso. Si yo tomo a la variable experiencia o a la dimensión experiencial, tengo muchos canales de posibilidad de comunicación. En lo que tiene que ver con el contexto habitacional o el hábitat, en donde va a estar instalado este producto cultural. En cuanto al área de alcance, que tiene que ver con la dimensión cultural hacia la que se va a arrojar esto. No es lo mismo pensar en un objeto, en un producto cultural que vaya solo destinado al área educativa o que sea solo destinado al área de que se boliches para la noche de Córdoba. Eso también tiene que ver con la variable que está abajo, perfil socioeconómico, que puede ser muy amplio y a veces muy estrecho en función de lo que yo hago. Los niveles de diferenciación en cuestiones que tienen que ver con edades, por justamente perfiles socioeconómicos distintos, cuestiones de género, cuestiones de identificación en función de porciones de la cultura y lo que fuera. Lo que tiene que ver también con validación, que son justamente las cuestiones experienciales que nosotros hemos estado recorriendo y que no terminan nunca, gente. Las instancias de validación en las fases actuales del proceso tienen que ver con una revisión para poder reconfigurar, reproponer, reformular lo que yo estoy proponiendo antes de que encuentre un estado definitivo y que pueda ser arrojado a la cultura. Pero una vez arrojada a la cultura, esos feedback de experiencia que yo necesito para poder seguir validando mi producto y una de esas reconfigurarlo para versiones nuevas. Eso lo vemos permanentemente en nuevos autos que en realidad son casi iguales a los viejos, pero sí nuevos celulares que pueden tener algún tipo de nuevas funciones, nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con la capitalización de todo ese gran material de información que yo puedo después utilizar para la construcción de mapas, de estructuras que me permitan entender cómo está funcionando mi producto cultural dentro de justamente ese marco cultural. Por eso está ahí el tema de mapeo de productos, que es como una manera de construir una estructura cultural en donde yo pueda ubicar, del mismo modo que yo puedo agarrar un mapa y decir dónde está mi casa. Agarro un plano de Córdoba y puedo ubicar a mi casa y en función de esa ubicación voy a tener referencias del barrio en el que vivo, de los barrios cercanos, de las vías de comunicación o de egreso, de acceso a ese barrio o a la ciudad, etcétera, etcétera. Del mismo modo, yo con un producto o con un servicio puedo construir un mapa de la cultura en función de variables que tendrán que ver con
perfiles socioeconómicos, áreas de alcance, digamos, ubicación geográfica de esa cultura, épocas, eh, culturas relacionadas, más cercanas, más lejanas, etcétera, etcétera. Ideas políticas, lo que fuera. Y a partir de eso, de esa red de relaciones, yo puedo establecer una ubicación para mi producto, que en el caso de nuestros servicios, de nuestros productos culturales, puede estar ubicada en muchos puntos simultáneamente, no como mi casa. Y así poder obtener de esa información algunos beneficios. Escucho un ruidito, no sé si alguien abrió el micrófono y quería preguntar algo. Si nos vamos a la dimensión comunicaciones, a la dimensión comunicacional de nuestra propuesta, ahí nos encontramos hoy en día con muchísimas más redes de comunicación, más redes de vinculación que las que teníamos nosotros mismos, digo, el equipo de cátedra cuando éramos estudiantes, y ni hablar de lo que tenían las diseñadoras, los diseñadores hace 50 años atrás. Hoy existen infinidad de plataformas para poder comunicar mi producto, lo que por un lado se transforma en un beneficio y por otro lado en un enorme perjuicio, porque la comunicación se diluye. Por eso es tan importante estar actualizado en función de cuáles son las plataformas, en función del rango de edad que me conviene utilizar para poder comunicar mi mensaje. No es lo mismo hoy comunicar por TikTok que por Instagram que por Facebook. Estoy apuntando a tres rangos de edad completamente distintos. También a rangos culturales, a nichos culturales, pero en función de la plataforma que yo elijo, estoy verdaderamente apuntando hacia un nicho cultural muy específico. Pero son tantas, yo digo TikTok, Instagram y Facebook, por decir algo, pero tengo infinidad de plataformas. Mucho mayor es la cantidad de la que por ahí teníamos nosotros, que pensábamos solamente en algunos medios de comunicación, cuando todavía la Internet no era lo que es hoy, ni hablar que no existía cuando yo era estudiante, o existía simplemente en el ámbito educativo en Estados Unidos, que es donde nació, pero uno pensaba en la posibilidad de difundir un producto solo a partir de los medios clásicos de comunicación. Un diario, un programa de radio o algún aviso en la televisión. Quizá el cine, que era también un medio de comunicación importante. Obviamente la gráfica en la calle, que era un medio de comunicación más que eficaz y todavía lo sigue siendo. Pero acá tenemos una lista, lo que es digital, lo que es papel, lo que es media, lo que es la logística, tanto en lo que hace a la logística, a lo más personal, a la relación más estrecha con el uso, que la que puede tener que ver, que es la directa, digamos, la personal me refiero a lo que puede ser un paquete que yo recibo, un manual que yo consulto, una idea de marca o de logo que está en ese servicio, en ese producto, que lo consumo yo porque está en la pantalla de mi celular o de mi computadora, que es distinta a la que tiene que ver con la logística eh, a nivel ya mucho más macro, como puede ser vehículos o eh, yo puse packaging ahí porque tenía que ver más con las lógicas de distribución que comprometen a muchas actrices, a muchos actores. Bien, si nos vamos a la dimensión de producto básico o tangible, ahí tenemos mucha experiencia, tanto acá en la carrera como supongo que en el ámbito profesional, si es que ya lo están recorriendo, como seguramente pasa con mucha gente que está en cuarto año. Lo que tiene que ver con toda la información que yo necesito para comunicar el proyecto para conmigo mismo, para con mi equipo de diseño o para con los proveedores que me van a permitir materializarlo, concretarlo, o hasta en algún tipo de cosa más ampliadita, digamos, distribuirlo o comercializar. Pero fundamentalmente en lo básico tiene que ver con mi relación con el proyecto o la del equipo de diseño mucho más estrecho, en lo que tiene que ver con información técnica en soporte digital, en soporte papel o en soporte material,
lo que digamos son planos, planillas de costo, modelos funcionales, maquetas, lo que fuera. Y eso, lo que tiene que ver con el proceso también, por eso lo último, lo que tiene que ver con diagramas de producción. Bien, me parece que estamos cerrando acá. No, a ver qué. Un solo repaso en función de lo que vimos en la última clase y que tiene que ver con las instancias de verificación y de validación. Todo lo que nosotros construimos, destinamos al objetivo comunicar, como les decía, con el básico esquema de Jacobson, tiene un feedback, tiene un rebote. Es una fuerza, es una flecha arrojada en función de un objetivo de comunicación que va a recibir como rebote una respuesta. Ese feedback, esa respuesta, ese rebote es lo que a mí me permite validar, verificar, revisar, constatar en esas tres dimensiones de las que hablábamos la clase pasada, de lo que yo había escrito alguna vez en el libro. Por eso aparece ahí mi referencia, bastante egocéntrica, pero no importa. Aquellas a nivel material, a nivel funcional o a nivel semiótico. Toda la información que nosotros arrojamos a la cultura nos va a hacer de vuelta en un feedback. Hay que aprovechar ese feedback. Simplemente recordar esos tres conceptos de lo que habíamos hablado en la clase pasada. Toda aquella información o comunicación que me permita verificar algunas cuestiones materiales tienen que ver con esa instancia de gestación del producto, del servicio, del producto cultural. Son todas las instancias que tienen que ver con el proceso de diseño. Las que están orientadas más a lo funcional o a lo de uso tienen que ver con esa relación producto-uso, producto cultural-uso, servicio-uso, que es lo que Norman ubica ahí en ese plano conductual. Yo le pongo ese concepto de natalicio porque es como el nacimiento. Acuérdense, yo hacía referencia del parto y alguna compañera me decía que era un poquito turbio, raro. No sé si turbio, pero raro. Pero esta es importante también en función del reconocimiento de algunas cosas, como lo es también esta verificación semiótica. Existen muchísimos ejemplos en la historia de la cultura material en donde hay reformulaciones de nombres. Muchas empresas, muchos productos, muchos servicios se renominan, se vuelven a nombrar. ¿Por qué? Porque están recibiendo como feedback una respuesta en función de lo que su producto cultural, su servicio, está comunicando desde ese nombre. Lo que yo nombro, vuelvo a repetir la cita que mencionaba la clase pasada de André Ricard, que es tan clara en lo que tiene que ver con el funcionamiento en la cultura de nuestras propuestas. La cosa deja de ser cosa o deja de ser simplemente un objeto desde el punto de vista filosófico y pasa a ser un producto cuando lo nombramos, cuando le ponemos nombre. Un nombre que vaya mucho más allá de lo genérico, obviamente. Lo estoy mirando acá, lo que tengo al lado, tengo la notebook, tengo una libreta, tengo mi botella de agua, tengo mi vaso. Esos son nombres genéricos. Cuando le ponemos algún nombre que tenga que ver específicamente con lo que proponemos nosotros. Es tan importante eso y es fundamental que ustedes manejen estas variables de validación para poder reafirmar, reforzar estas características que va teniendo su propuesta de diseño. Bien. Las recomendaciones bibliográficas, vayan al libro Guía de Buenas Prácticas que está ahí en el Drive. Léanlo, está bastante bien. Bueno, no hace falta. Si lo quieren, lo tenemos en PDF ahí. Un libro que tengo pocas copias en papel. Me quedan muy poquitas, me quedan 10 nomás. Nada, nos vamos con las contratapas de Lila.